Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. Estrategia política y política militar. Y ahora sé bastante de estrategia militar, bastante. He aprendido mucho. Porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta, absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Muchas gracias. Isayen Herrera, New York Times. Bueno, un saludo. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Suramérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Él es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hace. Él sabrá qué hace. Quiero saludar en la capital peruana, en Lima, al señor Luis González Posada. Fue canciller del Perú y fue expresidente del Congreso Nacional. Señor González, bienvenido. Gracias por estos minutos. Buenas tardes, gusto saludarlas. ¿Cómo le va? Aquí vamos, viendo estas cosas que dice Maduro. A ver, ¿por dónde comienzo? Quien tiene las manos manchadas de sangre puede acusar a otros. Además, pareciera que infundadamente, porque Estados Unidos no ha hablado de una invasión a Venezuela. Sin embargo, el señor Maduro acusa al secretario de Estado de los Estados Unidos de querer mancharse las manos de sangre en la región. Maduro habla de campos de concentración cuando los campos de concentración están en las cárceles venezolanas, de donde entran y salen privados de libertad venezolanos solamente por pensar distinto. Nadie sabe a dónde los llevan, los aíslan de manera prolongada. Es decir, quien viola los derechos humanos de manera permanente quiere exigir a la ONU que intervenga ante este despliegue que hace Estados Unidos para presionar a Venezuela. A ver, ex canciller, me gustaría mucho tener su opinión en relación a esto. Mire, si no fuera un caso tan trágico, lo dicho por Maduro solo me hubiera provocado risa. Pero es un caso trágico. Yo creo que es un error de los Estados Unidos centrar su ofensiva contra Maduro en el cartel de los soles, es decir, en vincularlo con el narcotráfico, que está vinculado evidentemente, porque hay casos mucho más graves que eso, ¿no? Maduro le ha quitado la vida a muchas personas, ha asesinado, encarcelado y torturado. Ahí están los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Uno de ellos, recuerdo, firmado por la misma señora Bachelet, la expresidenta de Chile, donde habló de 7.000 desaparecidos en esa época por el gobierno. Entonces, hay crímenes de lesa humanidad. Maduro está matando, está secuestrando, está encarcelando miles de personas. Algo más, ha hecho algo inédito. Ha empujado
al exilio exactamente a 8.100.000 personas de acuerdo al registro de las Naciones Unidas. O sea, hay 8.100.000 venezolanos que han tenido que salir de ese infierno. 1.600.000 o 700.000 se encuentran en el Perú. Y hemos conversado con algunos de ellos y cuando le hemos preguntado por qué se han ido, me dicen porque no hay empleo, porque no hay comida, porque no hay remedios y porque simplemente su moneda no vale un centavo. Hemos huido de Venezuela. 8.100.000 están afuera. Ese es un récord mundial. Nunca ha ocurrido, ni siquiera en el caso cubano, que registra una migración entre la que inicialmente salió y le que ha salido en los últimos años de 3 a 4 millones de personas. Bueno, acá Maduro ha empujado afuera a 8 millones de personas. Entonces, yo le decía que más grave que el tema de las drogas son los crímenes que ha cometido. Y yo pienso además algo adicional. No entiendo algunos aspectos de la política norteamericana porque mientras esa acusación le ha vuelto a otorgar licencia, escuche, licencia para extraer petróleo a la empresa norteamericana Chevron, que inicialmente la anuló pero la ha vuelto a restablecer. ¿Cómo puedo entender yo que le entregue licencia a la empresa de Estados Unidos cuando el dinero que pagan por eso va a financiar el gobierno de Maduro, lo va a sostener? Y tampoco entiendo, por ejemplo, por qué razón las democracias occidentales, concretamente los 27 de la Comunidad Europea, mantienen relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores con el gobierno venezolano. Y lo digo por lo siguiente: hubieron elecciones presidenciales el 2024, ganó el embajador Eduardo González con María Corina Machado con 70% de los votos. Maduro se negó a enseñar las actas y esa Comunidad Europea, revise usted los documentos, lo calificó de gobernante ilegítimo. Entonces, si así lo calificó, ¿por qué tiene relaciones diplomáticas y legitima un gobierno de esas características? Entonces, hay todavía una estrategia combativa y firme que construir para tirar abajo un gobierno realmente repudiable, ¿no?, de asesinos y de corruptos, como es el gobierno de Maduro. Algo más, termino. Estados Unidos ha dicho que han ubicado una fortuna de 700 millones de dólares de Maduro. Muy bien, a mí me gustaría que ese gobierno me muestre dónde están estos 700 millones de dólares, porque no basta con decir una expresión genérica, hay que demostrarla. Acá están las casas, acá están las joyas, acá están las cuentas bancarias. Entonces, yo pienso que cualquier aseveración que se haga de esa naturaleza para que tenga su soporte tiene que ser demostrable. Ahora, señor González Posada, ¿por qué la hipocresía o la falta de carácter o la falta de asumir posiciones confrontacionales o serias en relación a lo que pasa en Venezuela? Es decir, por un lado se desconoce la legitimidad de un gobierno, pero por el otro se mantienen de alguna manera relaciones diplomáticas, como usted señala, en relación a Europa. El caso Chevron en Estados Unidos más o menos lo explican como el palo y la zanahoria. Se dice que no va a haber un dinero, que se va a pagar en bienes y que al fin y al cabo en bienes y servicios, y que eso de una u otra manera beneficiaría a los venezolanos. Estamos viendo esta movilización que usted dice que no la limitaría solamente al cartel de los soles, pero es que el ir contra este grupo que ha sido declarado, señalado como terrorista, es que el que permite tomar, hasta donde entendemos, este tipo de acciones, no por violación a los derechos humanos, que bien pudiera ser, a su entender o al mío, se podría movilizar una flota como la que en este momento va hacia el Caribe. Mire, primero decirle que ¿por qué se consiente? Porque tenemos una diplomacia boba. Eso es lo que le puedo decir. ¿Cómo se explica, como usted subrayaba, que habiendo declarado a un gobierno, a un presidente como ilegítimo, tengan relaciones con ese presidente? Falta firmeza, claridad, objetivos en la política internacional.
¿Qué va a pasar? Yo realmente no lo sé. No creo que Estados Unidos vaya a invadir. No van a invadir. A mí me parece casi imposible porque, primero, no es Panamá, ¿no? Panamá es una isla pequeña donde el presidente Bush movilizó un contingente de marines y extrajeron al general Noriega y se lo llevaron preso. Panamá es muy grande. Tiene además una Fuerza Armada y una Guardia Nacional Bolivariana debidamente provista de armamento bastante fuerte. Cuentan, por otro lado, con el apoyo no solamente de las tiranías latinoamericanas, y me estoy refiriendo naturalmente a Cuba y Nicaragua, ¿no? Sino también de potencias extracontinentales como Rusia, China, que es muy buen inversor, pero es muy mal orientado en política exterior y muy apegado a regímenes dictatoriales. Cuba, China, Irán. Entonces, no es fácil. No se puede decir van a invadir. Yo no creo que van a invadir. Yo creo que lo que están haciendo es presionar, desnudar a un régimen ante la opinión pública internacional, desacreditarlo, pero no se van a ir con eso. Esa gente es cara dura, no le interesa lo que usted le diga. Estados Unidos ha sido muy débil. Mire, por ejemplo, dejaron en libertad a los dos sobrinos de Maduro. También podemos hacer... Habían estado presos por narcotráfico, probado, reconocido, aceptado por ellos, los canjearon. Esa es una debilidad, es un retroceso. Así que vamos a ver qué pasa, pero no me impactan la movilización de submarinos, nucleares, de aviones de combate, de buques de guerra, porque creo que simplemente van a merodear la zona, pero no van a invadir. Ahora, a ver, ex canciller, por el otro lado está la CELAC, convocada a esta reunión el día de hoy, que se hizo virtual, convocada por Colombia, rechazando, por supuesto, el despliegue de los Estados Unidos en el Caribe y pidiendo respeto a la soberanía. Pero no piden con la misma fuerza, por ejemplo, respeto a la soberanía o a la decisión de los venezolanos de haber votado y elegido un gobierno distinto que Maduro se robó, como usted bien señaló, digamos en el 2024. Es decir, ¿por qué estas posiciones dentro de la misma región? Los derechos humanos son buenos para defenderse en un momento, pero no son buenos para defender a otro. El señor Petro se llena la boca permanentemente defendiendo, el genocidio, como lo califica él, de lo que ocurre en Gaza, pero el exterminio del pueblo venezolano, porque se cuentan por miles, como usted bien lo señaló, eso no lo veo, eso miro para otro lado. A mí me interesa el respeto de la soberanía y el exigirle a Estados Unidos que por favor ponga preparo ante este despliegue. ¿Por qué la región ni siquiera es capaz de reconocer la violación de derechos humanos o los crímenes atroces que comete Maduro en Venezuela? Porque la mayoría de organismos internacionales de esa naturaleza dependen de los gobiernos totalitarios, entre ellos la CELAC. Usted lo dice muy bien, la CELAC se jala los pelos por ese tema, pero no dice nada de la gente que asesinan en Venezuela, no dice una palabra, ni una palabra. Entonces estamos en un punto que hay que revisar todo el contexto internacional. Por ejemplo, la OEA ni siquiera se ha atrevido a dar paso a un pedido público, además del gobierno de los Estados Unidos, para convocar una reunión de la Asamblea General. No para que resuelva el problema, sino porque en esa reunión se pueden exponer cifras, datos, estadísticas de toda la tragedia que vive el pueblo venezolano y se podría invitar a la oposición. Imagínense el impacto que tendría, por ejemplo, que la señora María Corina Machado en el seno de la OEA demuestre con pruebas concretas que las existen, las atrocidades que vienen cometiendo el régimen chavista, que está en el poder además desde 1999. Entonces, ni siquiera han dado paso. Entonces yo tengo todo el derecho a preguntarme, ¿para qué sirve la OEA? A ver, explíqueme. Si en estos temas que son fundamentales, donde está de por medio la democracia, la libertad y los principios del Estado constitucional internacional, no se convoca. Yo le doy un pequeño ejemplo. La señora Sheinbaum, de México, sí, está
está alineada pues con ese grupo. La señora Sheinbaum se ha permitido salir públicamente a defender a Pedro Castillo, que como saben está preso Sí. por intentar golpe de Estado y por acto de corrupción. Pero la señora Sheinbaum se olvida que el artículo 19 de la Carta de la OEA establece como el principio más elevado que ningún Estado, casi textualmente lo digo, grupo de Estado, puede intervenir directo o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, en asuntos de competencia interna de otros Estados. ¿Ha dicho algo la OEA? No, callado. No ha dicho una palabra. Entonces estamos ante un tema claro que hay que definir, fijar estrategias y responder frente a sistemas totalitarios que no solamente violan los derechos humanos, son regímenes de rapiña, hay mucho robo en esos países. Y frente a eso, nosotros estamos escuchando las barbaridades que dice Maduro. Además, el pobre ni siquiera entiende derecho internacional porque dice que el movimiento de submarinos o de buques nucleares de Venezuela, de Estados Unidos, viola el Tratado de Tlatelolco. No sabe que el Tratado de Tlatelolco no ha sido suscrito por los Estados Unidos, pero tampoco le importa no saber, porque nadie le pone las cosas en su sitio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto hay que crear conciencia colectiva que la democracia se defiende con vigor, con fortaleza, no solo con palabras, sino con acciones, y que hay que construir una plataforma democrática en todo el continente americano. Y la noticia definitivamente es el evidente nerviosismo de Nicolás Maduro. Está muy nervioso. Este mismo lunes el dictador venezolano, este tirano, habló del despliegue militar de los Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, que es un despliegue gigantesco y de proporciones muy significativas. Dijo que es una amenaza extravagante y, según él, injustificable. Maduro aseguró que 1.200 marines y hombres del ejército de los Estados Unidos están apuntando hacia Venezuela. Porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa. En su declaración ante periodistas extranjeros acreditados en Caracas, Maduro, el tirano, acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de querer manchar de sangre las manos del presidente Trump con Venezuela. Y agregó que si Venezuela llega a ser atacada o agredida, el país pasaría inmediatamente a la lucha armada. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Suramérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Él es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hace. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía
y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. El punto clave de esta noticia son las dudas e inquietudes que están sobre la mesa acerca de una posible negociación entre Washington y Caracas en medio de la alta tensión en el Caribe. Maduro está reconociendo que ha tenido acercamientos con altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y Richard Grenell, el enviado especial de la Casa Blanca para misiones especiales de Estados Unidos. Recordemos, el que logró la liberación de norteamericanos, de estadounidenses, a cambio de, bueno, entregarle también a Nicolás Maduro lo que le interesaba. Siempre tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos 2. Ahora están mal logrados los 2. Uno es con un señor llamado McNamara, que vive en Bogotá, y él dice que es embajador ante Venezuela, en Bogotá. El señor McNamara vino acá el día que le entregamos los 10 terroristas a cambio de los 252 muchachos inocentes que rescatamos de El Salvador, de los campos de concentración de Nayib Bukele. Ese día hablamos. Cuando habló conmigo se derritió McNamara, derretido. Tú sabes que una persona se derrite y empieza a titubear, no puede ni hablar. Bueno, él, McNamara. Ese es un canal. El jefe de él, ya ustedes saben quién es. Departamento de Estado. El otro canal que siempre está abierto es con Rich Grenell, el enviado especial que yo recibí el 31 de enero, también de manera deferente, en el Palacio Miraflores, en el despacho 1. Les enseñé la espada, el sable inmortal de Carabobo de Bolívar, que estaba ahí. Él quedó impresionado. El sable de Bolívar, con que Bolívar dirigió la batalla de Carabobo. Ahí está el sable. El punto clave de esta noticia, ¿por qué esta preocupación de Maduro? Recordemos que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe está compuesto por poderosos, muy poderosos destructores. 3 básicamente, que son el USS Gravely, el USS Jensen Dunham y el USS Samson. Junto a estos buques está el escuadrón anfibio del San Antonio, el Iwo Jima y Fort Lauderdale, que transportan 4.500 efectivos y unos 2.200 marines. En total, entre todos, van a tener más de 4.000 marines ahí en el Caribe. Todo este poderío de despliegue nos lo explicó, como ustedes lo recuerdan, en detalle, el reconocido experto en todo este tipo de armamento, Santiago García. Es que Estados Unidos tiene una configuración militar global para pelear algo así como unos 7 conflictos simultáneamente en diferentes partes del planeta. Y, digamos, están divididos en zonas del planeta. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con esta movilización en principio de 3 destructores, de los cuales ellos tienen aproximadamente unos 75 barcos exactamente iguales, y hay en producción unos 9 más, pues nos da una idea del gran poder que tiene la Armada norteamericana y en general el Ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estos 3 barcos en conjunto, solo los 3 destructores, pues son mucho más letales que prácticamente la Armada de cualquier país de América Latina. Las posibilidades militares que tiene Venezuela frente a Estados Unidos son nulas, por decirlo de alguna manera, son absolutamente ridículas. Si ellos trataran de contestar militarmente, pues obviamente son neutralizados de manera, yo diría que inmediata. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene la capacidad, y lo demostró con los ataques recientes en Irán, de cruzar el planeta, mandar bombarderos estratégicos de un punto al otro del planeta y regresar al siguiente día los bombarderos a sus bases en territorio de Estados Unidos. Sin ningún problema, sin ningún tipo de problema ni contratiempo. Entonces, Irán, por ejemplo, digamos que en este momento Rusia es la que le ha dado muchísimo armamento, entre otras cosas muy viejo, a Venezuela. Venezuela se enfrentaría con un poder militar aplastante. Este despliegue, los expertos nos han dicho que no es solamente para una interdicción marítima en búsqueda de droga, porque no se necesitaría obviamente un despliegue de esta magnitud. La magnitud es gigantesca, son buques cruciales en la Armada de los Estados Unidos que el Comando Sur está enviando a las aguas del Caribe, que ya están llegando, han pasado como el Lake Erie, el Canal de Panamá,
y están en estas aguas internacionales. ¿Esto cómo lo podemos explicar? ¿Usted cómo interpreta esta presencia de los Estados Unidos en las aguas del Caribe? Bueno, lo primero que hay que decir es que despliegues militares en el Caribe se han hecho varios y en distintos momentos, en momentos de tensión, también en momentos donde se han querido enviar mensajes cuando se ven riesgos geopolíticos. Pero en esta ocasión hay unas cosas que son no solamente nuevas, sino que son absolutamente contundentes. La primera, Claudia, es la declaratoria del Tren de Aragua como grupo terrorista, que ha sido un grupo que, como usted bien lo conoce, ha estado apegado a todo lo que es conocido como el Cartel de los Soles, que es el control del narcotráfico que ejerce toda la cúpula del poder de la dictadura de Venezuela. Paso seguido con esa declaratoria del Tren de Aragua como grupo terrorista, se ha declarado al Cartel de los Soles como grupo narcoterrorista y se ha declarado a Nicolás Maduro Moros como el jefe de ese cartel, para lo cual también se elevó la recompensa a quien pueda facilitar su captura a $50 millones. También está ocurriendo lo mismo con otros miembros del círculo más cercano que son perseguidos por la justicia de los Estados Unidos. Entonces, este despliegue militar que viene con esa declaratoria de grupos terroristas y que viene también con esa recompensa tan elevada e histórica en este hemisferio, pues está enviando también un mensaje. Cuando Estados Unidos declara a un grupo como terrorista, Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos está legitimado por ley para poder hacer capturas, persecuciones selectivas y también operaciones de precisión contra la cúpula de esas organizaciones. De ahí el temor que tiene Nicolás Maduro. Y algo que yo también quiero resaltar es que si usted ve, hace 6 meses, aún en el gobierno de los Estados Unidos había 2 posturas. La postura un poco más intervencionista frente a esta amenaza y otra un poco más de negociación y aislamiento. Hoy las 2 posturas están unificadas en decirle a Nicolás Maduro que la justicia de los Estados Unidos va tras él, que no tiene ninguna legitimidad y que con la declaratoria se puede emplear cualquiera de las herramientas que han sido utilizadas, entre ellas desde una intervención, una captura, hasta poder hacer operaciones como las que en su momento se adelantaron contra muchos de los jefes de Al-Qaeda, contra algunos de los jefes de la Guardia de Irán, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una novedad y creo que esa es la razón por la cual Nicolás Maduro está en este momento muerto del pánico. Está muy nervioso, muerto del pánico, y no solamente él, sino el círculo cercano de él, su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien además es acusado con pruebas ante la Corte Penal Internacional de ser uno de los artífices de todo el componente de la represión, junto con Diosdado Cabello. Él también mandaba un mensaje este fin de semana desesperado, le hablaba a la comunidad internacional diciendo que la comunidad internacional o sus amigos de la comunidad internacional deberían en este momento alzar la voz y oponerse a lo que ellos llaman una invasión o una posible invasión o un posible ataque. Estas eran las palabras de Vladimir Padrino el fin de semana, también en desespero y en mucho nerviosismo. Digo yo a los imperialistas del norte, nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar. Vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela. Un pie en Venezuela. Así que hacemos un llamado a la comunidad internacional para la reflexión, un llamado al respeto a la soberanía de los pueblos, un llamado al respeto al derecho internacional, un llamado al respeto entre las naciones y a observar con atención esta agresión nueva del imperio norteamericano aquí, en esta misma región, sin cruzar el Atlántico, aquí, en esta misma región, que ya lo hemos dicho, no tendrá impacto solamente en Venezuela, sino en toda la región latinoamericana y el Caribe. No a la guerra. El expresidente de Colombia, Iván Duque, menciona el punto clave de esta noticia, que es el Cartel de los Soles haber sido declarado organización terrorista y Nicolás Maduro haber sido declarado el jefe criminal de esa organización narcoterrorista, acusado de enviar
droga a los Estados Unidos, que matan estadounidenses, y acusado de ser ese jefe de ese gran cartel y ese hub criminal que opera en Venezuela. Lo decía, o lo han dicho varias voces, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Maduro es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en la Corte Federal de los Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, cuando decía es que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González, y Nicolás Maduro lo que es el jefe criminal de una organización narco y terrorista. También lo ha dicho el director de la DEA. ¿Está el presidente Trump considerando lanzar ataques militares contra instalaciones militares en territorio venezolano? No adelantaré al presidente con respecto a ninguna información o acción militar, nunca. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y muchas naciones en la región han aplaudido a la administración y este trámite de las drogas. El presidente está dispuesto a utilizar cualquier elemento para parar las drogas de entrar a nuestro país y atraer a aquellos responsables hacia la justicia. Como he dicho muchas otras veces, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel. Maduro no es un presidente legítimo, él es el líder de ese cartel y ha sido denominado así en Estados Unidos porque ha traficado drogas a los Estados Unidos y él tiene que ser responsable ante esa administración porque tenemos que prevenir el gran flujo de drogas entrar a nuestro país. Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que continúa trabajando con las FARC, con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia hacia los cárteles mexicanos que continúan ingresando a los Estados Unidos. A niveles récord, hemos incautado más cocaína este año que en los años anteriores. La cantidad de metanfetamina que está ingresando a este país sigue en alza y aún vemos grandes cantidades de fentanilo ingresando al país. Y todo esto se suma a las incautaciones que ha hecho el Tesoro de los Estados Unidos a las propiedades multimillonarias y a los recursos multimillonarios de Nicolás Maduro y de su entorno, de su familia en islas del Caribe y también en la Florida. El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos 2 jets privados, 9 vehículos y mucho más. Sin embargo, el reinado del terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes. El hecho de que ya Nicolás Maduro sea declarado ya ni siquiera como un dictador o un torturador, un tirano, no, ya es considerado el jefe criminal de una organización transnacional que comete crímenes en contra de los Estados Unidos. Esto cambió las reglas del juego, como usted no lo dice. Pero ¿qué tanto estaría dispuesto a hacer Estados Unidos? Usted que conoce bien el gobierno de los Estados Unidos, cómo funcionan los Estados Unidos, ¿hasta dónde podrían llegar estas fuerzas? No, yo no voy a entrar en el terreno de las especulaciones. Yo creo que es mucho más claro de pronto mirar los precedentes, Claudio. Cuando hablamos de precedentes de qué ha hecho Estados Unidos contra grupos declarados terroristas, pues hay cosas que son muy evidentes. Usted se ha dado cuenta cómo Estados Unidos ha hecho operaciones de precisión contra los miembros y cabecillas del Estado Islámico. Usted ha visto lo que Estados Unidos ha hecho también con las cabezas de Al Qaeda. Usted ha visto lo que ocurrió en el caso de Soleimani. Entonces, esa declaratoria permite hacer
operaciones de congelamiento de activos, permite hacer operaciones de capturas fuera del territorio de los Estados Unidos y permite también inclusive utilizar armas de precisión para eliminar la amenaza. Todo eso está regulado por la ley en los Estados Unidos y eso le da al Poder Ejecutivo una inmensa capacidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una amenaza. Y en el caso particular del Cartel de los Soles, usted vio lo que ocurrió con Ojeda en el caso de Chile, donde un grupo del Tren de Aragua que responde al Cartel de los Soles hizo un asesinato en territorio chileno. Todo esto ya investigado por la Fiscalía de Chile. Y como lo dijo el propio fiscal investigador en Chile, todos los caminos conducen a Miraflores. Hemos visto también cómo el Tren de Aragua ha hecho operaciones de espionaje en Colombia. Y hemos visto también cómo hay miembros del Tren de Aragua que están haciendo presencia en los Estados Unidos y que eso ha detonado también una persecución por parte de las autoridades federales, particularmente también con el apoyo del FBI, para encontrar algunos de los miembros de esa organización. Entonces, como la amenaza es grande, la amenaza es hemisférica y es una amenaza a la seguridad hemisférica y a la seguridad nacional, pues hemos visto también algo sin precedentes. Y es que no solamente ha sido la declaratoria de los Estados Unidos, ya van más de 6 países de América Latina que también declaran el Cartel de los Soles como un grupo terrorista. Entonces, si se va generando toda esa gran coalición contra esta amenaza hemisférica, con más razón tendrá el gobierno de los Estados Unidos la potestad de emplear todas las herramientas a disposición. Y no se le olvide algo que también ha ocurrido. Usted recordará la intervención contra Slobodan Milosevic. Él nunca fue declarado terrorista y aún así se hizo una intervención y él fue llevado también a un tribunal especial. Usted recordará cómo se han hecho también intervenciones donde ha habido coaliciones de países, como fue el caso de Libia, donde hubo una persecución muy grande a Gaddafi. Entonces, yo creo que hoy todas las opciones desde el punto de vista táctico, estratégico, de inteligencia, militar, todas están disponibles y por eso también es interesante que Estados Unidos no ha hablado nunca de agredir a Venezuela, ni de atacar a Venezuela. Ha hablado específicamente de un grupo narcoterrorista que es el Cartel de los Soles. Entonces, quiere decir, en resumen, que toda la capacidad operacional y táctica de los Estados Unidos puede ser empleada para eliminar una amenaza a la seguridad nacional. Y la coincidencia de que otros países de América Latina también lo hayan hecho, quiere decir que esta es una coalición también sin precedentes. Sí, y de resaltar lo que usted comentaba, cómo de manera muy eficaz bombardearon, por ejemplo, las centrales nucleares iraníes en una noche. Cómo, por ejemplo, previo a esto, desde Israel fueron dando de baja a las cabezas de ese programa nuclear y a todo ese entorno del ayatolá que tiene el dominio en Irán y que tiene todo el control de la población de manera pues muy dura y violando todos los derechos humanos y la represión tan brutal en Irán. Y los dieron de baja y cuando los reemplazaban inmediatamente en operaciones quirúrgicas con misiles guiados, daban de baja a esas personas. Los militares de Venezuela deben estar, si Maduro está nervioso, los militares, su entorno deben estar aún más nerviosos. Por eso, hace apenas pocos días, Maduro se refería a su entorno y al entorno de los militares cuando se enteraba de que posiblemente pueden cambiar de bando, lo pueden abandonar, les decía cobardes. ¿Qué tan nervioso puede estar todo ese estamento que han compuesto el Cartel de los Soles y que finalmente son el entorno de Maduro y quienes soportan a Maduro en el poder? Yo creo, Claudia, que si usted mira también los antecedentes más recientes, estamos hablando de los últimos 10 años, pues claramente hay un grupo de las Fuerzas Armadas de Venezuela que no conecta con el Cartel de los Soles, que sí, está obviamente incidido por la autoridad, por la cadena de mando, pero que si usted me pregunte a mí que los militares de Venezuela se van a hacer matar por defender a las cabecillas de un cartel, por quienes pesan recompensas tan altas, yo lo dudo. Yo creo que en un momento ya de efervescencia y calor, ellos no solamente tienen que ser prácticos, sino también que tienen que entender que una cosa son las fuerzas militares de Venezuela y otra cosa muy distinta, una cúpula que se ha convertido prácticamente en una banda que ha ido esquilmando todos los recursos del pueblo venezolano. Entonces, mi invitación, si es que cabe, para todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, es que se pongan del lado correcto de la historia
y no protejan a los delincuentes que han estado en el narcoterrorismo. Si se genera esa transición importante a la democracia, eliminando esa amenaza hemisférica, esa amenaza a la institucionalidad en Venezuela, yo creo que las fuerzas militares deben jugar un papel en facilitar esa transición. Pero yo creo que si ellos se quieren poner del lado de un cartel y defender a una persona que ya ha sido solicitada por la justicia de los Estados Unidos, pues creo que eso tendrá también consecuencias de título individual y puede inclusive tener también consecuencias en sus propios riesgos de seguridad. Entonces, yo espero que el nerviosismo que hasta ahora ha transmitido Maduro sea por eso y que ojalá también la presión sea tal que inclusive sea concebible un escenario donde Maduro deje Venezuela y haga básicamente lo que hizo Bashar al-Assad, producto también no solamente de la presión, sino también de que aliados como Rusia dejaron de darles protección geopolítica. Yo cada vez estoy viendo más distante y más lejano de la protección de Venezuela a Rusia y ojalá sea así y ojalá sea también producto de una especie de alianza que se pueda gestar para resolver muchos de los grandes riesgos geopolíticos hoy en el mundo. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos esté tratando de buscar la construcción de una paz entre Rusia y Ucrania también puede traer consigo que Rusia sea llamado a que no legitime, no defienda y no proteja a un dictador que es la cabeza visible del cartel más peligroso que tiene el hemisferio occidental. Quiero saludar a Juan Miguel Mateus, él es diputado de la Legítima Asamblea Nacional del 2015, coordinador de la Junta de la Dirección Nacional de Primero Justicia, es profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad del Estado de Texas en los Estados Unidos. Juan Miguel, bienvenido, buena tarde. Muchísimas gracias, Diana. Un placer estar contigo en estos momentos tan duros para Venezuela y para la democracia en el mundo y en la región. Así es, y con la preocupación además del traslado de estas dos personas que no sabemos a dónde se los han llevado, pero bueno, que se suman a lo que venía diciendo Luis Laya en su nota, las detenciones de las últimas horas, de los últimos días, de las últimas semanas y de esta violación permanente a la integridad y al derecho humano de los venezolanos. Se confirma una vez más que Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos. Y respecto a la incertidumbre que se está creando ante Ronald y ante Freddy Superlano, yo creo que hay que decir tres cosas. Lo primero es que siempre debieron gozar de libertad y nunca estar detenidos. Lo segundo es una palabra de solidaridad en mi nombre propio y de Primero Justicia para con sus familiares y con su partido, Voluntad Popular. Y lo tercero, desconociendo el paradero, a dónde pudieron ir a dar, es que cada vez que se vacía el helicoide, recinto en donde estaban aislados y siendo sometidos a tratos crueles e inhumanos, pero se vacía el helicoide, quiere decir que viene una nueva ola de aprehensiones y represión y es deber de todos presionar para esa fe de vida que con mucho tino solicitan tanto Voluntad Popular como la familia de Freddy y de Roland. En este deber de todos, Juan Miguel, de presionar, ¿cómo podemos entender que, caray, hablé de Enrique Capriles el pasado viernes y necesariamente tengo que hablar de nuevo hoy porque ofreció declaraciones a mediodía, casi que paralelo cuando las estaba ofreciendo Nicolás Maduro. Él dice, hay que proponer una amnistía general para los presos políticos, pero ¿de qué amnistía estamos hablando? Cuando día por medio el régimen lo que hace es detener cada vez más venezolanos en una máquina, como acabas de señalar, de triturar los derechos humanos. Bueno, me parece que el modo en que lo planteas con la vehemencia de vida de la justicia, de la ira que causa la situación, nos lleva a entender que a Enrique Capriles no hay que hacerle caso. Enrique Capriles se ha convertido en un meteorito lejano del sistema solar de la dictadura de Nicolás Maduro. No vale la pena escuchar lo que dicen sus palabras, su voz, solamente vale la pena para entender qué es lo que está detrás de ellas, cuál es el móvil, cuál es el resorte de quien verdaderamente tiene la voluntad autocrática y es Nicolás Maduro. Hablaba de una amnistía, Enrique Capriles. Una amnistía es un derecho, una circunstancia constitucional
por supuesto, que es parte de la Constitución venezolana, pero supone una voluntad política para aquello. Y Nicolás Maduro ha dado muestras una y otra vez de que no quiere cesar en la persecución de la disidencia y en violar los derechos humanos. Quien se atreva hoy a pedir una amnistía, pues no creo que lo haga de buena fe, lo hace sencillamente desde la orquesta de esa fauna autocrática que es Nicolás Maduro y sin ninguna probabilidad de que exista, porque no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de reforma, no hay voluntad de garantizar la dignidad humana dentro de esa dictadura cruel de Nicolás Maduro. Juan Miguel, Capriles hablaba hoy de una campaña de odio en su contra por la reacción de los venezolanos ante unas declaraciones similares a los de hoy que ofreció la pasada semana. Y yo pregunto, ¿de qué campaña de odio estamos hablando? Si simplemente lo que Enrique consigue con sus declaraciones es una respuesta de los propios venezolanos. Es decir, la campaña se la está haciendo él contra él mismo. Tienes razón, es exactamente así. Capriles siempre ha demostrado que no tiene piel gruesa para el debate político. Espeta sus opiniones y dice que tiene derecho a formularlas. Pero en este caso hay que decirle a Enrique Capriles que si él piensa que tiene derecho a expresar sus opiniones, el 90% de los venezolanos que discrepan de esas opiniones y que lo vinculan a él con la dictadura de Maduro, también tienen derecho a expresar las suyas. Y eso no es odio, eso no es orquestado, eso es sencillamente la sabiduría de un pueblo que entiende y distingue quiénes están por el 28 de julio, quiénes están por la libertad y la democracia y quiénes no. Es muy lamentable. Enrique Capriles decidió ser un algo dentro de la dictadura y no un alguien para el pueblo de Venezuela y para la democracia que eventualmente, y muy pronto quiera Dios, va a venir en el país. Tú escribiste, Juan Miguel, hace poco que publicó La Gran Aldea, un artículo llamado o titulaste El síndrome de quien pudo ser presidente y no lo fue. Y te refieres a Enrique. ¿Por qué? ¿A qué llamamos o qué es este síndrome del que padece? Es sencillamente la psicología compleja, agreste, de una persona que se sintió cerca del poder, que sintió el consentimiento popular de su lado, pero que se vio menguada hacia la irrelevancia. Y eso hace que para tratar de figurar, pues haya decidido acercarse a la dictadura. Y no es exagerado decir lo siguiente, Dania. Enrique Capriles pasó de ser 2 veces candidato presidencial a ser un huidizo de las elecciones primarias por temor a que María Corina Machado lo derrotara en esas primarias del año 23, a tratar de imponer la candidatura de Manuel Rosales, torpedeando también el 28 de julio y no defendiéndolo suficientemente para convertirse de manera gratuita por parte de Nicolás Maduro en un diputado de la dictadura. Eso es hoy Enrique Capriles, un diputado de Nicolás Maduro, y por eso hace voces a los intereses de la autocracia y plantea tesis tan peregrinas como aquello de que no existe prueba del cartel de los soles, y ya volveremos sobre eso, espero, como aquello que toda lucha contra el narcotráfico es una violación de la soberanía, y como aquello que debe producirse una negociación cara a cara entre Trump y Maduro al margen de los venezolanos. ¿De qué negociación posible podemos hablar cuando este despliegue es precisamente para presionar a ese cartel del que, por cierto, se acusa a Nicolás Maduro como cabeza del mismo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿de qué negociación? Es que mira, por más que yo intento entender y comprender, me cuesta razonar y entender qué pasa con algunos dirigentes como Capriles en Venezuela. Porque la pregunta es, ¿se puede ser tibio realmente en esta circunstancia? Capriles y otros tienen experiencia en negociar a destajo, al detal con la dictadura. Por eso son habilitados, tienen una tarjeta para intentar competir y les regalan diputaciones en listas inconstitucionales, por cierto. Lo que es sorprendente es que Enrique Capriles, después de haber denunciado al cartel de los soles, haya olvidado que en el año 2005, muy temprano, Chávez expulsó a la DEA del territorio nacional, que los narcosobrinos fueron sentenciados y juzgados en el estado de Nueva York
por narcotráfico, que Nicolás Maduro fue sometido a una imputación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el año 2020, colocando una recompensa de $25 millones por su captura, que el Departamento del Tesoro vinculó al cartel de los soles con el Tren de Aragua y por supuesto que ese mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que Nicolás Maduro es el jefe y el capo absoluto del cartel de los soles. Esas son verdades que no se pueden tapar con un dedo. Ahora, ¿cuál negociación? No es posible negociar cuando no hay ninguna posibilidad, ninguna voluntad, ninguna querencia por parte de una dictadura que está respaldada por Irán, por Cuba, por Rusia y que por supuesto quiere perpetuarse en el poder para fusionar cocaína con los intereses dictatoriales del mundo. No existe esa negociación. Y llama la atención que Capriles habla de posibles violaciones a la soberanía nacional cuando Venezuela ya está invadida, cuando el suelo sagrado de la patria ya está ocupado por rusos, cubanos e iraníes. Y cuando él habla de soberanía y plantea una negociación entre Donald Trump cara a cara con Nicolás Maduro, es porque él se siente representado por Maduro. Como es un diputado de Maduro, se siente representado por Maduro y nos quiere dejar al 90% de los venezolanos al margen de una negociación que sería, en ese caso, los Estados Unidos de América, por supuesto, no avalarían aquello, pero sería para los intereses de la dictadura, del crimen organizado, del narcotráfico, de la cocaína y de las potencias dictatoriales del mundo, pero jamás para el cambio político en Venezuela. Ese es el triste papel de quien pudo ser presidente y no lo fue. Lamentablemente es la realidad y no se puede tapar el sol con un dedo. Es Juan Miguel Mateus. Juan Miguel, te agradezco el tiempo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Idania, y seguimos rezando por todos los presos políticos y, por supuesto, nuestra palabra de solidaridad para todos sus familiares desde Primero Justicia. Un abrazo. Igual, un abrazo para ti. 1000 días sin homicidios, comentó el presidente de la República, Nayib Bukele, en sus redes sociales, escribiendo lo siguiente: me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico, 1000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro gobierno, pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí. Quien siempre dice imposible, desconocen el poder de pedir sabiduría a Dios y aceptar ser instrumentos de Él. Gracias, Dios, sin tu voluntad nada es posible. Gracias también al mejor gabinete de seguridad que ha tenido nuestro país y también a los miles de hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada que arriesgaron su vida para que al fin podamos vivir en paz de verdad, finalizó en su publicación el mandatario. Y también al respecto, el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, expresó lo siguiente: este país estaba perdido, sin salida, sin retorno. Y estaba explicando esto exactamente diciendo, solo un milagro nos podía llevar a este punto. Era inimaginable hablar de 1000 días sin homicidios, luego de ser el país más peligroso del mundo. También expresó que es evidente que dependemos únicamente de la voluntad de Dios, pero también es evidente que Él pone instrumentos en este mundo para el triunfo de sus naciones. Y por eso es que la gente respalda al presidente Nayib Bukele. No perdamos de vista lo extraordinario de llegar a 1000 días sin homicidios desde el inicio de tu gestión, enfatizó, dirigiéndose al mandatario salvadoreño. Solo se podía con un milagro y ocurrió, concluyó con su publicación. Y sobrepasar los 1000 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele llegó al gobierno a la fecha es un logro sin precedentes, donde destacan las acciones y pasos que se siguieron para alcanzar esta meta. Sin estas medidas que forman parte de un sólido plan, se conquistó la verdadera paz y tranquilidad con la que soñaron todos los salvadoreños. Un plan control territorial que marcó una ruta al inicio del mandato del presidente Nayib Bukele para solucionar uno de los problemas más sensibles de la población, la violencia de las pandillas. Con esta directriz se instaló una forma diferente de combatir a las pandillas en las calles, con
con contundencia, golpeando a sus financistas, dotando a la policía y Fuerza Armada con equipo tecnológico y letal para no darle tregua a estas estructuras criminales que estaban enquistadas en comunidades y colonias. Posteriormente se echó mano de una herramienta jurídica, el régimen de excepción, para que estos terroristas ya no se siguieran burlando de la autoridad. Se amplió el tiempo de detención de los pandilleros en Bartolina. Su pertenencia a estos grupos ilícitos fue considerado un peligro, provocando mantener a estos sujetos tras las rejas y alejados de la ciudadanía honrada. Esta medida clave necesitó de algunas reformas legales que generaron cambios tanto en el Código Procesal como en el penal, debido a que se estaba tratando con personas que agarraban a sus víctimas sin piedad, hasta acabar con sus vidas. Esto llevó a los diputados a endurecer las penas para que estos sanguinarios pasaran el resto de su existencia en una celda sin ver la luz del día. Y como parte del éxito de este plan asombroso para el mundo, se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la prisión adaptada para los criminales más peligrosos del país e incluso de la región, un recinto con estrictas medidas de seguridad y aislamiento, donde es ejemplar su estancia, que simboliza el peor escarmiento por haber enlutado a todo un pueblo que hoy con estas medidas y al cumplir los 1000 días sin homicidios, celebra la redención de una era de muerte. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y para el analista Arturo Grandón, el país logró un hito histórico al sobrepasar los 1000 días sin homicidios. El experto detalla que El Salvador es un ejemplo a nivel internacional en el combate a las estructuras criminales. Ese es el mensaje que se envía a todos los países del mundo que quieran combatir el flagelo de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Tienen que alinearse los poderes del Estado, igual como lo que pasó en El Salvador, para que esto funcione. El Salvador sigue escribiendo su propia historia en materia de seguridad. El gobierno del presidente Nayib Bukele alcanzó un logro sin precedentes, 1000 días sin homicidios, una cifra que reafirma al país como el más seguro del hemisferio occidental. Según el analista Arturo Grandón, la clave de este resultado es el trabajo articulado de las instituciones del Estado. Los tres poderes del Estado tienen que siempre estar trabajando juntos para poder llegar a buenos resultados como los que pasamos este fin de semana. 1000 días sin homicidio es un récord tremendo para cualquier país del mundo. El Salvador, el primero, ¿cierto?, que logra esta tremenda cifra. Señala que el modelo de seguridad implementado en El Salvador es un referente a nivel internacional sobre cómo enfrentar la delincuencia y devolverle la paz a la población. Un punto de admiración internacional, incluido Estados Unidos, Canadá y países de Europa, que ven a El Salvador como un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas para el control de la delincuencia, y envían a personal de su policía y de unidades de seguridad a ver cómo lo están haciendo y cuál es el milagro de El Salvador. Con este logro, el país se consolida como un referente mundial en la lucha contra las estructuras criminales, demostrando que con la unidad y compromiso un país entero puede vivir en tranquilidad. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y continuando con la tendencia de 0 asesinatos, el domingo 31 de agosto se finalizó con un nuevo registro positivo en materia de seguridad. 0 homicidios en todo el país, según lo ha informado la Policía Nacional Civil. Este resultado refleja la continuidad de las estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y también la guerra contra las pandillas. Hasta la fecha, el país registra 1002 días sin homicidios. De esos, 888 días son desde la implementación del régimen de excepción, 204 días sin homicidios durante este 2025 y 27 jornadas sin asesinatos en el recién terminado mes de agosto. Y nadie lo olvida, y paradójicamente, agosto del 2015 fue el mes donde la muerte se volvió una rutina en El Salvador. 918 homicidios en tan solo un mes, la cifra más alta desde la Guerra Civil, una época que dejó un país herido y también miles de hogares en luto. Veamos esta nota. Hace 10 años, El Salvador vivía el mes más sangriento de su historia. En agosto de 2015, la violencia incrementó de forma desmedida. El Salvador se tiñó de luto. Solo en ese mes, 918 personas fueron asesinadas, la cifra más alta registrada con un promedio de casi 30 homicidios diarios.
Detrás de cada número había un hogar destrozado, madres que enterraban a sus hijos, niños que crecían sin padres, familias que no solo lloraban a sus muertos, también vivían bajo el miedo constante de los secuestros y extorsiones. Supuestamente se oyeron unos disparos, yo iba para el lugar de mi trabajo, a mí me avisaron. Y cuando me avisaron me di cuenta que mi hermano era. Nosotros solo los disparos, a los disparos vino la hija a ver. Venía a vender aquí para el cipote que tenía aquí en la escuela, si aquí tiene el niño en la escuela. Los pandilleros, sin vergüenza alguna, reconocían ante la prensa ser parte de estas estructuras criminales que mantenían al país bajo su dominio. Eran rostros que se multiplicaban, símbolos de un poder que parecía imposible de contener. ¿Son pandilleros ustedes? Bien. Cifras oficiales revelan que el país cerró 2015 con 6.650 homicidios, superando incluso a los registrados durante la Guerra Civil entre 1980 y 1992, cuando se estimaba que morían 5.000 personas cada año. La nación vivía bajo una ola de terror, con la población atrapada entre la violencia de las estructuras criminales y la nula respuesta del gobierno de turno, en ese entonces el FMLN. Cuando me hablaron por teléfono de lo que había sucedido, no sé nada, solo Dios lo sabe. Ustedes saben que de Dios no los escondemos, que se haga la voluntad de Dios. Uno sale y no sabe si va a regresar a la casa, pero así vamos, así es el tal tiempo. Sí, eran los disparos. Y uno lo que hace es no salir porque de cómo está el tiempo no es conveniente. Agosto de 2015 quedó grabado como un mes de horror, un país herido con más de 900 vidas arrancadas en solo 31 días. Un mes donde la violencia se convirtió en la rutina y la esperanza parecía enterrada junto a miles de víctimas. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Muy bien, y el presidente Nayib Bukele a través de redes sociales dijo lo siguiente: en El Salvador no se va a tolerar ni el más mínimo delito y la efectividad de nuestra policía es del 99%. Así que si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel. Esto es una referencia también a la captura de Manuel de Jesús Gómez, de quien quedó grabado en un video el hurto de un celular a una adulta mayor, dispositivo que usaba para comunicarse con su familia y dar seguimiento a su estado de salud. De acuerdo con la PNC, este sujeto se aprovechó de la confianza. Sin embargo, al recibir la denuncia, los equipos policiales lo capturaron en el reparto Maquilisguat en Tonacatepec. Y el ocio no está permitido bajo el nuevo sistema penitenciario salvadoreño. En lugar de ello, los privados de libertad que no son pandilleros utilizan su tiempo para actividades productivas que cambian su mentalidad y los preparan al momento de culminar su condena. Uno de estos proyectos es el taller textil, donde se confeccionan miles de prendas al día y se ha convertido en un ejemplo a nivel internacional. Veamos. Este es el taller textil más grande de toda la región y está conformado por privados de libertad en proceso de rehabilitación. $6.600 reos se dedican al confeccionamiento de diversas prendas. Son llevados de manera ordenada al lugar donde pasarán las próximas horas. La producción no para, es 24/7 y para ello son divididos en 3 grupos, trabajando 2.200 de manera simultánea en cada turno. Todos previamente han culminado su capacitación en el Centro de Formación Laboral La Esperanza, ubicado en Mariona. Al estar aptos, son trasladados al Centro Industrial de Santa Ana, donde se encuentra el taller. Ahí, cada uno tiene tareas específicas. Lo hacen de manera coordinada, acatando las indicaciones. Módulo número 1, por favor, siempre en la producción que está asignado para este día. Igualmente el número 2. Módulo 3, 4 y 5, los productos que tienen asignados para esta hora. Y así es como se logra una producción masiva de 600.000 prendas al mes. Trabajando en uniformes para los compañeros que están en el proyecto presidencial de 2 escuelas por día. Estamos confeccionando lo que son jeans y la camisa amarilla que los compañeros portan, que tienen sus estampados de 2 escuelas por día.
El proceso aquí, pues nosotros lo iniciamos de cero, recibimos lo que es el material, empezamos desde corte, tenemos las áreas de producción, el área de serigrafía, o sea, el material lo recibimos y la misión de nosotros es entregar la prenda totalmente terminada hasta que llegue a las manos de los compañeros que laboran en las escuelas. También se han elaborado uniformes del Plan Cero Óseo y la Orquesta Penitenciaria. Además, indumentaria para pacientes y personal médico de hospitales y uniformes para custodios. Acá no importa la edad, todos son capacitados para realizar bien su trabajo. Gracias a Dios, pues verdad que acá se nos está dando una oportunidad bonita, pues como para poder aprender, verdad, y emprender quizás un nuevo oficio, verdad. Pues a la edad que tengo, pues para mí es nuevo. Esta labor, pues verdad, nos mantiene ocupaditos, pues verdad, y de esa manera nosotros sentimos, pues verdad, que los días se nos van acortando, pues, y pues poco a poco vamos sintiendo que los días van pasando y cuando acordemos estamos, verdad, de nuevo ya libres y insertándonos en la sociedad. He aprendido bastante aquí, estando adentro. Gracias al presidente he aprendido bastante. ¿Qué piensas hacer al salir cuando ya te reúnas con tu familia y saber que has aprendido algo nuevo acá? Pues ver si puedo poner una mini empresa y sacar gente adelante que le guste trabajar de esto. Este programa no está habilitado para violadores, asesinos o pandilleros. Quienes no tienen condena por esos delitos pueden acceder al taller demostrando su buena conducta. Acá aprenden desde enhebrar una aguja hasta finalizar una prenda en específico. Además, ponen en práctica algunos valores como el respeto, paciencia y trabajo en equipo. A valorar mucho, digamos, lo que tal vez allá afuera no valorábamos, acá a tener un compañerismo. Estoy agradecido con el sistema, ¿verdad? Y pues con el gobierno de nuestro presidente de que se nos dio la oportunidad, ya que en gobiernos anteriores pues no se daba. En noviembre cumplirá un año de estar activo el taller textil. La idea, como lo mencionó el presidente de la República, es que en ese mismo lugar se confeccionen los uniformes que utilizan más de 1 millón de niños y jóvenes que asisten a las diversas escuelas e institutos nacionales del país.